Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que me están viendo y escuchando en esta hora. Sean bienvenidos una vez más a este precioso canal, Maná del Cielo, en el cuadrante 27.2. Estoy aquí como siempre predicando el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que les doy la bienvenida para todos aquellos que se acaban de incorporar con nosotros. No se vaya, quédese aquí con nosotros, que vamos a escudriñar cosas muy bonitas, preciosas. He estado hablando sobre el libro de Apocalipsis, los últimos tiempos, sobre temas escatológicos. Y el día de hoy, como prometido, vamos a hablar sobre las tres Babilonias que aparecen en la Biblia. A ver qué nación califica como la Babilonia de los últimos tiempos. Vamos a ver cuál sería la Babilonia de los últimos tiempos. En el libro de Apocalipsis encontramos dos diferentes Babilonias. ¿Por qué en Apocalipsis capítulo 17 encontramos una Babilonia y luego la repetición de otra Babilonia diferente en el capítulo 18? Pero hemos visto antes parte donde encontramos juicios para la última Babilonia. Así es de que, ¿qué naciones entonces calificarán para ser la Babilonia de los tiempos del fin? Vamos a ver entonces, para ello vamos a comenzar en el libro de Isaías. En la Biblia encontramos muchas partes. Recordemos que en el Antiguo Testamento las profecías no son continuas, sino que van una parte acá, otra parte acá. En los libros encontramos diferentes secciones en cada libro de la Biblia, porque no había una luz completa, sino que ellos daban la profecía, pero no daban nombres, porque en ese tiempo pues habían naciones que todavía no habían surgido como el día de hoy, que ya muchas naciones han salido, que no existían en el tiempo que la Biblia se escribió o los profetas dieron sus profecías. Entonces, vamos a ver qué nos dice Isaías en su profecía, Isaías 18, capítulo 1, 2 y 3. De ahí estaremos dando a conocer lo que vamos a estar hablando sobre las tres Babilonias y a ver qué nación califica para la Babilonia de los tiempos finales. Vamos a encontrar en este recorrido la Babilonia antigua, la Babilonia espiritual y la Babilonia mística representativa o simbólica, que no necesariamente es el nombre, sino que así se le titula, porque cuando fue dada la profecía no existían todavía algunas naciones, repito, entonces se conocen con este nombre. A ver entonces qué nos dice el libro de Isaías 18:1, y empieza con un lamento, con un ay de admiración. Isaías empieza a decir: ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura, tez brillante, al pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra está surcada por ríos. Vosotros, los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bueno, vamos a ver entonces cómo interpretamos esta lectura del profeta Isaías. Isaías hace una mención y hace un lamento como un sufrimiento a la nación que va a aplicar a esta profecía. Dice: ay de la tierra que hace sombra con las alas. No dice el nombre de la nación. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Algunas personas se van
a lo literal y creen que está hablando de Etiopía. Pero vamos a descalificar a Etiopía de esta parte, porque Etiopía no tiene salida de mar. Si nos vamos a la geografía, Etiopía no tiene salida de mar, no tiene mar. Entonces, no es para Etiopía esta profecía, porque dice que envía mensajeros por el mar. Etiopía no tiene mar. Quedamos claros entonces. Y en naves de junco sobre las aguas, y si andad, mensajeros veloces, a la nación elevada de estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra está surcada por ríos. Ahora tenemos que ver y localizar esta nación que tiene que aplicar como una de las Babilonias. Tenemos que ir a la localización en donde se encuentra esta nación que va a calificar para los últimos tiempos. Primero dice que es una nación que usa armamento sobre el mar. Una nación que tiene gente fuerte y conquistadora, va conquistando naciones. Una nación que es de tez brillante, al pueblo temible, porque qué nación no le tiene temor a esta nación que va a aplicar acá. Gente fuerte y conquistadora tiene que ir conquistando pueblos, conquistando naciones. Desde el principio tiene que ser una nación que viene conquistando reinos. Y luego dice que después de ser una nación conquistadora, está surcada por ríos. Tiene que estar una nación dentro de ríos, en medio de ríos. Entonces, vamos a ver, en el principio se fundó una ciudad llamada Babel o Babilonia, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 10. Esta Babilonia fue fundada por un hombre llamado Nimrod, que es una Babilonia, ciudad que tiene padre. Entonces, siendo la primera Babilonia la física, la segunda Babilonia sería la religiosa y la tercera sería la Babilonia simbólica comercial, la que vamos a encontrar y nos vamos a estar enfocando. Entonces, vamos a ver y si podemos localizar a la Babilonia antigua de Génesis, que el fundador fue Nimrod. Génesis 18, Génesis 19 y así. Pero esta Babilonia la vamos a descalificar porque hay una profecía para destruir a Babilonia. Y si usted recuerda, en la guerra de Irak, estaban reconstruyendo nuevamente a la ciudad de Babilonia. Y hay una profecía en Isaías donde dice que nunca más será edificada. Nunca más será edificada esta Babilonia. Entonces, en esa guerra, creyendo que el hombre, el señor llamado Saddam Hussein, pensando que él estaba refugiado ahí, fueron aviones y destruyeron totalmente la construcción que estaban haciendo, cumpliendo así la profecía donde dice que jamás será edificada. Hay una profecía en Isaías capítulo 13, dice,
pronunciarás esta sentencia contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo ha sido el opresor? ¿Cómo ha cesado la prepotencia? Isaías 21:9. Encontramos estas profecías. Así que, entonces, eliminando a esta Babilonia, damos paso a la libertad de las otras dos Babilonias que van a surgir. Ahora bien, la Babilonia antigua empezó a edificar una torre. Querían llegar a la luna, al cielo, a las estrellas. Era el propósito de ellos para poder llegar y escapar de la ira de Dios. Ya estaba muy cerca cuando fue destruida la tierra por el diluvio, y ellos tenían conocimiento, sabían muy bien y pensaban que iba a venir otra catástrofe, y decidieron construir una torre que no pudieron terminar. Pero el propósito era subir, porque había unas profecías donde dice, si a la luna te remontares, de allá te derribaré, de allá te haré descender. Y estas profecías ya tuvieron cumplimiento. Entonces, hay una nación que llena estos requisitos. Llenaría estos requisitos que no existía en ese tiempo, pero que Jeremías, lo vamos a ir viendo, da una luz. Entonces, prepárese con cuaderno y lápiz, porque voy a dar una cita. Voy a estar citando Apocalipsis, si el tiempo me lo permite, y voy a estar citando Jeremías, quien también Jeremías nos da bastante luz. Entonces, vayámonos al libro de Revelaciones o libro de Apocalipsis, capítulo 17, a ver qué nos dice 17 y 18. A ver qué nos dice la Biblia, y vamos a tratar de dar la interpretación. La condenación de la gran ramera. Está hablando de una Babilonia, pero era una Babilonia religiosa. La encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Si usted lee la Biblia, pues va a entender. Necesitamos tener mucha interpretación para poder decodificar estos libros. A los que les gusta la escatología, pues es precioso leer estos libros, porque el Señor nos ilumina, nos da más iluminación, y podemos indagar qué sucedió. Entonces, vimos que Isaías, donde dio su profecía, donde él estaba, y para dónde señala, y qué nación señala que hay un sufrimiento para ella. Esta nación que habla Isaías dice que se cubre con las alas. Pero ahora, antes de dar la continuación a esto, vamos a ver, porque ya descalificamos la primera Babilonia, la antigua, que ya no existen más. Solamente quedan sus ruinas por la profecía que había en Isaías, que nunca más sería edificada esa Babilonia. Pero la torre la dejaron a medias y había que continuarla para que se cumpliesen las otras profecías que están en la Biblia. Hay 3 profecías en la Biblia donde se habla, si a la luna o al cielo o a las estrellas te remontares, de ahí te derribaré. Pero en ese tiempo todavía esas profecías no entraban en vigencia. Se dieron para un tiempo prolongado. Pero alguien tenía que cumplir esas profecías. Vemos entonces la torre se quedó ahí hasta que vino una nación
a continuar lo que ellos dejaron, la continuación de la torre, y sí llegó hasta las estrellas, esa torre que edificaron, la luna, y ha llegado más arriba de la luna, la torre. Usted me dirá, ¿cómo entonces pudieron edificar esta torre hasta arriba? Porque ahora se está usando la tecnología. Ya la torre no se hizo con ladrillo, con cemento, como la estaban haciendo los primeros edificadores de la torre. Ahora fue una torre diferente, pero el mismo propósito de subir a la luna. Y fue a través de la NASA la continuación de la Torre de Babel. Fue a través de la NASA cuando tuvo su cumplimiento. Si a la luna te remontares, si alguno se acuerda del Apolo 11, cuando fue y en el aire explotó, se hizo pedazos. Luego volvió a suceder otra que se vino abajo también y murieron los tripulantes. Ahí se cumple la profecía que estaba en la Biblia, dando así cumplimiento, porque en la Escritura todo tiene su cumplimiento. Todo tiene que cumplirse. Entonces, me detengo un poco ahí y dice la sentencia para la gran ramera, para decodificar las dos Babilonias que aún están todavía, que estas dos Babilonias existen hoy en día con un nombre diferente. Vino entonces, dice Apocalipsis 17, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, hablando de una religiosidad, hablando de un sistema religioso. Nos están hablando de religión. Esta está sentada porque la vamos a ver más adelante lo que dice, con la cual han fornicado. O sea que aquí es una religión donde se fornica, con la cual han fornicado reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta es una fornicación espiritual. Pero el apóstol Juan dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando habla de una mujer, está hablando de un sistema religioso. Pero esta va sentada sobre una bestia donde es la unidad del falso profeta y el anticristo. O sea, la mujer, que es una religión, va montada en una bestia que es el anticristo, es la alianza de ellos dos, del falso profeta con el anticristo. No sé si me va siguiendo. Pero hay una nación que aplica, que califica para esta gran ramera. Ahí hay una nación dentro de otra nación. Y ahí donde se encuentra la gran ramera, el sistema religioso que va a operar en el tiempo de la tribulación. Entonces dice que con una bestia escarlata llena de nombres y de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura. La religión, las vestiduras púrpura, ustedes saben cómo se visten
la iglesia popular, de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas. Sé que hay un gran adorno si nos vamos a ver la religión, los religiosos, la forma que se visten y lo que usan dentro de sus santuarios. Dice que estaba adornada de oro y de piedras preciosas y tenía en la mano un cáliz, una copa, una copa de oro lleno de abominaciones. Entonces estamos hablando de un sistema religioso, el libro de Apocalipsis capítulo 17. Porque tenía en su mano un cáliz. Usted se dará cuenta la copa que usan. No quiero extenderme en esa área, usted me entiende. Un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea que ahí encontramos entonces en este sistema religioso esta Babilonia y su líder, que su líder sería el falso profeta que saldría de ahí, que engaña al mundo entero, engaña a las naciones. Y dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces está hablando de un sistema religioso, un sistema que ellos se van a encargar de obligar a través de su líder, el falso profeta, obligar a la humanidad que se quede en la gran tribulación, que se quede a adorar a la bestia y que van a obligar a que se pongan la marca, van a obligar a que se postren ante una estatua porque le van a hacer una estatua, le van a hacer una estatua al anticristo como un dios y se van a postrar ahí y le van a adorar y tendrán esa marca y serán esclavos de la bestia de Satanás. Y déjame decirle que no estamos lejos ya de que suceda todo esto porque estamos viendo los acontecimientos. Yo voy siguiendo los acontecimientos proféticos, lo que va sucediendo, lo que está sucediendo, cómo el mundo se está moviendo para que tenga cumplimiento todo esto. Entonces, dice, y vi a la mujer ebria, o sea, la religión, Apocalipsis 17, verso 6, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esto me recuerda lo que vio Daniel en las 4 bestias. Daniel queda asombrado porque ve 4 bestias, 3 bestias que serían una como el oso, una como leopardo y la otra como león, que tenía alas, que son 4 naciones, 3 naciones más otra que surge de león con alas, que las alas son arrancadas, y vamos a ver en dónde se le arrancan esas alas al león. Daniel queda asombroso porque también ve una bestia diferente, espantosa, la misma que Juan ve aquí. Juan se queda asombrado. Y dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Juan, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos.
Entonces le empieza a especificar la bestia que has visto era y no es. Ahí encontramos otro misterio. Era y no es, porque se recuerda usted las matanzas que hicieron en este país persiguiendo a los cristianos. Se recuerda el Coliseo romano. ¿A cuántos cristianos mataron? En ese tiempo perseguía a la iglesia cristiana. En ese tiempo, para decir soy cristiano, había que tener fe porque era la sentencia de muerte. Quemaban a los cristianos. Alumbraban la ciudad con el fuego donde quemaban a los cristianos. Los perseguían. La primicia de lo que va a suceder. Esto se volverá a repetir, querido hermano y amigo que me estás viendo, en el tiempo de la tribulación. Donde obligaban a la gente a renunciar a Cristo. Viene a mi mente un hombre, un discípulo del apóstol Juan, llamado Policarpio. Policarpio fue un discípulo del apóstol Juan, un seguidor, un ayudante. Cuenta la historia y dicen los que estudiamos escatología, tenemos que saber todo esto. Y cuando agarraron a Policarpio, le dijeron, renuncia a tu Dios y te salvamos la vida. Parte de la tribulación, lo que se va a vivir en los tiempos venideros. Y le dijeron a Policarpio, o renuncias a tu Dios o te quemamos. Si renuncias te salvamos la vida y si no te quemamos. A todo esto ya habían encendido la hoguera para que viera a Policarpio y él renunciara a su fe. Pero sucede que Policarpio dijo, muchos años vengo sirviendo a Cristo y nunca me ha fallado. Y no lo voy a negar. Entonces colgaron a Policarpio con cabeza abajo y le prendieron fuego. Y empezó a subir aquel olor fragante al Señor, porque alguien estaba muriendo por la causa de Cristo. Así perseguían a los cristianos en aquel tiempo. Y si usted supiese cómo murieron los discípulos de Jesús, después apóstoles, todos murieron violentamente, los sacrificaron, excepto el apóstol Juan, que muere de anciano cuando lo desterraron. Entonces estaba viviendo la bestia que era el misterio, la bestia que era persiguiendo a los cristianos. Él cuenta que los historiadores al apóstol Juan lo introdujeron a un perol de aceite para quemarlo vivo. Y ahí, cumpliéndose lo que Jesús dijo cuando Pedro le preguntó, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, ¿y si él queda? ¿A ti qué, Pedro? Y resulta que sí que Juan salió victorioso del perol de aceite y murió de anciano porque él era el que iba a recibir este glorioso libro de Apocalipsis, la revelación para los tiempos del fin. Muchos murieron de los discípulos del Señor. En los libros de historia encontramos que Mateo
Dice que lo agarraron dentro de 4 personas montados a caballo. Y uno le jalaron una pierna, otro la otra y los brazos. Ahí muere Mateo hecho pedazos. Y usted dirá, ¿por qué murieron si Cristo los había salvado? Pero Cristo dijo que el que quiere la vida tiene que morir. Y si verdaderamente amamos, tenemos que sufrir por causa del Evangelio, como sufrieron en aquel tiempo los hombres. Por eso, querido hermano y amigo que me está viendo en esta hora, hoy es el tiempo de salvación para que no pases este periodo que se acerca, porque se volverá a hacer eso mismo, esa persecución. Por ahí dicen y andan diciendo que el apóstol Pedro fue el primer papa. Entonces, ¿por qué lo mataron, lo crucificaron a Pedro si era su papa? Y Pedro tenía esposa porque Jesús sanó su suegra, estaba enferma con fiebre. El apóstol Pedro nunca fue papa. La Biblia no registra ningún papa en la Biblia. Lo digo, lo compruebo con Biblia. La Biblia no registra. La Biblia registra al discípulos, apóstoles, los 5 ministerios. La Biblia dice que Pedro murió crucificado, cabeza abajo, le quitaron la cabeza y así murieron todos. A unos les introdujeron una estaca en su vientre. Todos murieron perseguidos por este sistema religioso. Por ahora está dormido, ahora no es. Lo que dice, y la bestia que has visto es la bestia del sistema religioso. Apocalipsis 17, 8. Era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Está para ir al abismo e ir a perdición. Entonces tiene que ser un sistema religioso. Aquí no aplica una nación. Porque irá a perdición. Y la Biblia la encontramos más adelante cuando el falso profeta y el anticristo inauguran el lago de fuego. Mientras a Satanás se le da un golpe de estado, Cristo le va a dar un golpe de estado. Lo va a capturar y lo van a encadenar por 1000 años, que lo vamos a ver más adelante. Prepárense porque nos viene interesante lo que vamos a estar hablando. Satanás va a ser encadenado por 1000 años, donde Cristo va a ser el Rey de reyes y Señor de señores durante esos 1000 años. A la cabeza, y le sigue la iglesia gobernando las naciones que van a existir en ese tiempo, porque van a sobrevivir. En la tribulación van a sobrevivir y estos van a repoblar otra vez el mundo. Pero esto lo vamos a ver en el milenio, donde el mundo va a ser repoblado, pero durante ese tiempo habrá paz. No habrá contaminación, ni aguas, ni nada, porque nada menos y nada más estará con nosotros el Rey de reyes y Señor de señores, gobernando la tierra durante esos 1000 años donde habrá paz. Donde por ahí predica una secta donde el cordero va a habitar con la serpiente y el león, porque el espíritu de Satanás estará encarcelado y no habrá ningún espíritu demoníaco sobre la tierra durante ese tiempo, porque viene un proceso.
Acordemos, querido hermano y amigo, que durante este proceso, desde el momento que surge el arrebatamiento, viene una serie de acontecimientos, ya no para, ya no hay receso, porque aquí todavía en este juicio de las Babilonias estamos en la copa número 7. ¿Se acuerdan que hablé de las copas de los 21 juicios apocalípticos? Pues todavía esto es en la ira de la copa número 7. Todavía vimos los sellos, 7 trompetas, 7 copas. Aquí estamos en los sellos. Entonces, este sistema religioso volverá en el tiempo de la tribulación a la persecución. Yo les decía, cuando hablé de las 4 bestias, que una de esas bestias, el leopardo, tendría que ser Alemania. Y Alemania se cubre bajo el escudo del leopardo, es su símbolo. Cada nación tiene su símbolo. Y vimos lo sucedido cuando este hombre Hitler hizo esa matanza de nuestros hermanos judíos. Millones mató. Viene a recordarme lo que sucedía en aquel tiempo cuando los asirios, no confundamos con Siria, Siria existe, Asiria, donde su capital era Nínive, ¿cómo trataban a los cristianos? Pues el anticristo lleva un título, el asirio. Lleva un título como el asirio. O sea, imagínense por dónde yo quiero introducirle. Sería una de las naciones entonces que se levantaría en el tiempo de la tribulación. Será persecución, persecución, persecución. Ahora vemos en Apocalipsis 17 la persecución del sistema religioso hacia aquellos que algunos fueron cristianos en un tiempo y se quedaron porque se enfriaron, porque cayeron de la gracia. Por eso yo no creo en muchos que dicen salvo, siempre salvo. Aceptan a Cristo y como ya aceptaron a Cristo pueden hacer lo que quieren. Y ya son salvos según ellos. Pero la Biblia a mí me dice otra cosa. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde queda el impío y el pecador? ¿Quién es el impío aquí en este caso? El que conoce la verdad y cayó. El pecador es aquel que no conoce, que no quiere, que nunca ha aceptado a Cristo, pero el impío es el que ya conoce la verdad y cayó. Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, dice. Así es de que, entonces encontramos esta parte de la bestia que has visto era y no es, y está a punto de subir del abismo, volver a surgir ya. ¿De dónde va a salir el anticristo y de dónde va a salir el falso profeta? Uno sale del abismo y otro sale de la arena del mar o del mar. Vemos entonces aquí la luz que nos da la Escritura. E ir a perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Todo aquel que no está, que no aparece en el libro celestial. Querido amigo, querido hermano, hay un libro celestial. Hay un libro donde aparece el registro de los cristianos.
tarde o temprano, a ver, va a haber una revisión de los libros, a ver si tu nombre está ahí. Si no estás ahí, me temo que vas a estar en la tribulación aquí. Y también va rumbo a este lugar donde va a estar el anticristo y el falso profeta. Tú, amigo, hermano, que me estás viendo, seamos inteligentes. Luchemos por nuestra sobrevivencia espiritual. Tu hermana, hermano, que me estás viendo y estás bajando la guardia. Porque cuando empezó el año y Dios te va a hablar en este momento, hiciste una promesa. Revisa lo que dijiste al principio del año. Recuerda lo que dijiste y analízalo. Y no cumpliste. Acuérdate que hay una balanza, la balanza de Dios. Y ahora pesas más. No cumpliste y es necesario que te pongas a cuentas. Entonces, es necesario que nos pongamos a cuentas porque el tiempo se está llegando. Estoy en el tema de las 3 Babilonias ya, entonces empecé ya el tema. Es un tema muy extenso porque voy a hablar de la nación que califica. No me va a dar tiempo. Me llevo mucho tiempo para explicar todo esto. ¿Qué nación? Ya descalificamos entonces a la Babilonia antigua, Irak. Ahí está. Hoy estaba. Ahora estamos en la segunda Babilonia, en el sistema religioso. ¿Quién colaborará y se dejará usar por el anticristo? Satanás le va a dar el poder. Por eso se levantará nuevamente. Ahora vengo y te interpreto. Era y no es. Ahora no es, está la iglesia aquí en la tierra. Y la iglesia no le permite que se levante. Y será cuando la iglesia no esté, tendrá el poder de levantarse. Entonces, todo el capítulo 17 ya es el sistema religioso que es descubierto. Ahora es la sentencia para ellos. Los que por mucho tiempo han venido engañando al pueblo. Por mucho tiempo la gente viene siendo engañada por el sistema religioso. Ahora se van a dar cuenta y van a decir, los cristianos tenían razón. Los cristianos tenían la verdad. Y sí tenemos la verdad los cristianos. Te estamos hablando conforme a la Escritura. Yo sé que muchos se molestan. Algunos se molestan cuando se les dice la verdad, pero es mejor que te digamos la verdad y no que te engañemos. Así de que ponte a cuentas. Ahora ya entré al tema, las 3 Babilonias. Estoy en el tema de la Babilonia religiosa. Pero me falta la Babilonia de Apocalipsis capítulo 18, que es tan extenso la explicación que voy a dar ahí. Mantente pendiente porque vas a darte cuenta qué nación aplica para ser la Babilonia de los últimos tiempos. Es posible que ya sospeches o tengas una idea, pero a la luz de la palabra te voy a ir dando citas de la Biblia y aclarándote
el entendimiento para que entiendas y te pongas a cuentas con Dios. Yo quiero que escuchemos un canto porque la próxima semana, si Dios mediante, estaremos hablando entonces ya de la nación de la Babilonia de este tiempo. La Babilonia terrenal. ¿Aplicará a los Estados Unidos? Te dejo ahí con esa incógnita. ¿Aplicará? Entonces, preguntémosle a los escatólogos a ver qué nos dicen. Hay hombres que tienen gran conocimiento en la Biblia, han indagado mucho y saben interpretar la Escritura. Que no te mientan, que no te engañen. Escuchemos un canto y yo regreso en un momento. Señor, yo te quiero decir que nunca te apartes de mi lado, que siempre andemos como amigos, porque solo contigo quiero estar. Sabes que sin ti no puedo ir. La noche se aproxima tenebrosa. Jamás sin ti podré llegar, porque tú eres el único camino. No te conoce, por eso de mi Señor se burla. Mi Dios, si tú estás conmigo, muy seguro contigo yo estaré. Sabes que sin ti no puedo ir. La noche se aproxima tenebrosa. Jamás sin ti podré llegar, porque tú eres el único camino. Jamás sin ti podré llegar, porque tú eres el único camino. Gloria, gloria sea Dios. Estoy de regreso nuevamente. Después de haber escuchado este precioso canto, entonces estoy hablando sobre las 3 Babilonias. Estoy dando casi introducción. Vimos que la Babilonia antigua desapareció. Vimos que dice en
El libro de Deuteronomio 28, 49 o el libro de la segunda ley conocido. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Ya estaba la profecía, cuya lengua no entiendas. Una nación que vuele como águila, a los aviones que fueron a destruir la ciudad de Irak en Babilonia cuando la estaban reconstruyendo. Vimos entonces que no aplica y la dejamos fuera. Ahora entramos en la Babilonia religiosa, capítulo 17 de Apocalipsis, donde el sistema religioso se prestará para perseguir a los cristianos, comandado por su líder, el falso profeta. ¿Quién recibirá el poder y autoridad de la serpiente antigua o del diablo? Que tendrá el mismo espíritu con el anticristo. El libro de Apocalipsis 18, 4 dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Lo vamos a estar viendo la semana que viene, Apocalipsis 18, la Babilonia terrenal. Pero antes el Señor te dice: salid de ella, pueblo mío, y te lo leo y dice: y oí otra voz, Apocalipsis 18, 4, oí otra voz del cielo que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque viene juicio. Pero la misma palabra la encontramos también en Jeremías capítulo 51, verso 45, donde Jeremías dice: salid de allí, pueblo mío. La invitación a salir de estos sistemas religiosos. Pueblo de Dios que me está viendo, alerta, alerta que la sorpresa viene cuando menos la esperamos. Necesitamos urgentemente ponernos a cuentas con el Señor. Ya huele, se siente el perfume a Cristo. Podemos ya sentir el olor a Cristo. Prepárate y no seas participante de sus juicios. La próxima semana vamos a ver y les voy a dar algunas profecías de las torres que fueron derrumbadas. Aquí en la Biblia aparece, querido hermano y amigo, en la Biblia encontramos esta profecía. Pero ¿por qué el pueblo se duerme? Dice el Señor: mi pueblo perece o pereció porque le faltó conocimiento, sabiduría. Te estamos hablando la Biblia. Yo quiero hacerte un llamado en esta hora. Yo no sé tu condición, qué es lo que hay detrás de estos micrófonos, detrás de cámaras. No sé tu condición, cómo estás. Si no eres cristiano, urgente, estás en cuidado intensivo o en coma. Arrepiéntete hoy y ven a los pies de Cristo.
No dejes ir esta oportunidad. Hoy es el día de salvación. Y estoy terminando y te cuento esto. Mi esposa el día de ayer llegó con un llanto a la casa porque ella está auxiliando a unos ancianos. Ella le sirve la comida a unos ancianos. Y al día de ayer le estaba sirviendo la comida a un anciano de 94 años. Por fortuna, él era cristiano. Digo era porque el día de ayer, mientras ella le servía comida, empezó a comer. Y lo que ella le fue a traer su café, que duró ni un minuto, lo encontró muerto con la boca abierta, comiendo. Ahí se fue el anciano. No sabemos cuándo nos vamos. Ahí se fue sentado, se quedó, se fue con el Señor. No sabemos. Si quieres aceptar a Cristo, hoy es el día de salvación. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, entendí el mensaje de mi hermano y yo me arrepiento de mis pecados. Perdóneme, Señor, borra mis rebeliones. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para tener derecho a entrar a las puertas del cielo. Si ha hecho esta confesión, el Señor ya le perdonó, pero tiene que hacer algo. Venga, visítenos. Aquí le esperamos. Congréguese. Si está frío, caliéntese con la palabra de Dios. Arrepiéntase porque el juicio de Dios se acerca. Cristo viene pronto. Así es de que le espero la próxima semana. Va a estar muy bueno el tema. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Nos vemos el próximo programa. Bendiciones, querido hermano y amigo.